Una semana más ha pasado y por fin tenemos nuevo capítulo de From, y todo continúa mostrándonos cómo los de la ambulancia se extrañan al ver que no hay más gente en la pista, al tiempo que Tabitha sigue sin creer que está aquí de vuelta y justo ve a los cuervos nuevamente. En la casa vemos como Ethan recibe una llamada de Thomas que le dice que su madre está en peligro y que viene de camino en una ambulancia. Justo aparece Jim, que le quita el teléfono y le ordena a la voz que deje a sus hijos tranquilos, a lo que Thomas le responde que ellos ya no son sus hijos. Ethan entonces le cuenta a Jim y a Julie lo que le dijo, al tiempo que vemos como en la casa colonia todos recogen los desastres provocados por el cuervo, al tiempo que Mariel examina a Fátima para asegurarse de que todo está bien con ella. Por otra parte, Víctor le cuenta a Sara cómo de pequeño solía jugar con su hermana en las casas, pretendiendo que estaban de vuelta en la suya. Ella le dice que todavía no entiende por qué están haciendo esto, a lo que él responde que es porque tiene que recordar el por qué cuando su madre se fue todos aparecieron muertos. Él explica que cuando salió de su escondite a la mañana siguiente todos estaban muertos, y ese fue el día en el que conoció al niño de blanco, su único amigo durante mucho tiempo antes de que llegaran los demás. Él no pudo enterrarlos a todos porque solo era un niño, así que el niño de blanco le dijo que tomara cosas valiosas de ellos para que jugara. Él cree que revivir todo esto lo hará recordar, contándole a Sara que la buscó a ella porque es la persona más aterradora en este lugar, y pues a ella esto no va a asustarla. Tabitha intenta advertirle al chofer que esta zona es peligrosa de noche y que no deben parar hasta llegar a un pueblo, al mismo tiempo que Randall se queda con Boyd en el autobús, pero se preocupa porque ya es tarde y los monstruos todavía no salen, explicando que esas cosas siempre siguen los mismos patrones y rutinas cada noche. En ese instante justo aparece la ambulancia y aunque Tabitha les pide que se detengan, ellos se niegan a hacerlo en este lugar extraño. Es en ese momento que ven a alguien tirado en medio de la calle y cuando quieren bajarse a ayudar, Tabitha les advierte que no lo hagan. Es por esto que la oficial la esposa en la ambulancia mientras ella sale junto a los paramédicos. Ethan al ver esto sale corriendo pensando que es su madre, aunque Boyd y Randall salen rápidamente y junto a Jim los llevan otra vez a la casa, donde ven como los paramédicos son brutalmente asesinados y Boyd, Jim y Randall salen a ayudarlos, reencontrándose finalmente con Tabitha y conociendo también a Henry. Todos escuchan como el oficial le dispara a los monstruos y por accidente acaba dándole a Nikki, una tipa que estaba viendo desde la casa colonia. Por suerte Mariel está ahí para ayudarla y el oficial consigue entrar en la casa justo a tiempo, obviamente súper alterada, pero Donna toma el control de las cosas e intenta calmarla. Mientras tanto, Randall busca en el autobús sus herramientas para liberar a Tabitha y como es rodeado por los monstruos se las lanza a Boyd. De repente es atacado por las cigarras y a Boyd se le aparece un monstruo con las llaves de la ambulancia que le dice que no puede salvarlos a todos, motivo por el cual Boyd toma las llaves y se va a la casa colonia en la ambulancia dejando a Randall. En ese instante Mariel consigue sacar la bala justo cuando llega a la ambulancia con todos, dejando a la gente completamente asustada, al tiempo que vemos como la señora le cuenta a Elgin que está triste por Fátima y por el mal augurio que fue el pájaro ese. En ese instante Elgin ve otra vez a la mujer extraña y decide seguirla. Ella le pide ayuda y de repente desaparece. De vuelta en la otra casa, vemos que Ethan le pregunta a Julie qué ha estado pasando últimamente con ella, porque desde que sus ojos se pusieron blancos aquella vez, ella no ha vuelto a ser la misma, a lo que la tipa le responde que la verdad es que tiene mucho miedo. Simultáneamente vemos como Jade, Christy y Kenny, y mientras recuerdan a Tian Chen, escuchan algo fuera tocando, por lo que Christy le pregunta a Jade si esas cosas que vio antes fueron realmente alucinaciones. Con Sara, Víctor recuerda a los antiguos habitantes y las distintas cosas que tomó de cada uno de ellos, mencionando a un tal Christopher que era muy agradable, hasta que empezó a ver un símbolo y comenzó a darle miedo a todos. De repente él se da cuenta de que todo esto fue un error y entra en crisis, aunque Sara lo calma y él dice que ya sabe lo que falta. Su nombre era Jasper y él recuerda a Christopher con una marioneta. Él le cuenta que Christopher los hacía reír a todos, pero cuando apareció el símbolo se volvió extraño. Pasaba cada vez más tiempo solo y un día él lo encontró hablando con una marioneta llamada Jasper, quien él dice es el único que puede decirles qué fue lo que pasó aquella noche. En la casa colonia vemos como Boyd le cuenta a Donna que no pudo salvarlos a todos y que tuvo que dejar a Randall, al tiempo que Tabitha le cuenta a Jim lo que descubrió, ya que ella piensa que esa fue la razón por la que el niño le envió allá afuera, para que descubriera o encontrara algo, pero ahora que ha fracasado, ella teme que esa haya sido su única oportunidad de volver a casa. En ese momento Nikki acaba muriendo dejando a todos perplejos. Boyd explota e intenta castigar al oficial por esto, aunque Donna lo controla y se lo lleva a la parte de arriba, donde ella también explota diciendo que está cansada de toda esta mierda. Aquí vemos cómo llevan el cuerpo de Nikki a un cuarto, donde Fátima de repente comienza a tocar su herida y a comerse también su sangre. Donna y Boyd escuchan entonces algo en la parte de afuera, dándose cuenta de que es Randall postrado sobre la ambulancia y aparentemente vivo, culminando así con este capítulo. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido, espero que les haya gustado. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita, y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.